¿No? Buenas noches, amada familia, amigos. Gracias por su tiempo. Nos reunimos aquí por medio del Zoom. Vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Y el tema de hoy lo va a dar el pastor César. Después puede aclarar, si no han entendido algo, puede aclarar. Y después invitamos para la despedida. Vamos a empezar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por los que han dispuesto su corazón, Señor, para poder escuchar tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos que tú, Padre amado, eres el dueño de nuestras vidas y nosotros queremos alabarte y adorarte. Padre, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder hablar tu palabra, que han salido de tu corazón, Señor, para todos aquellos que en ti creen, Padre amado, puedan también disfrutar de tu vida y de las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Santiago. Sí. Vamos a leer con Santiago, capítulo 4, versículo 17, en la Reina Valera del 60. Vamos a leerlo. Santiago, capítulo 4, versículo 17. ¿Qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muy bien, amados hermanos, esta noche vamos a hablar si el cristiano es pecador salvado por gracia. Es una pregunta que de repente muchos de nosotros, los cristianos, nos hacemos por cuanto miramos o ponemos nuestra mirada en la manera como es nuestro comportamiento, en la manera como nosotros caminamos en este mundo. Por eso la pregunta es si el cristiano es pecador salvado por gracia. Esto lo vamos a ver a través de la palabra y vamos a poderlo entender, porque la escritura que acabamos de leer en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, yo tengo que entender esto porque también la palabra de Dios dice, por otro lado, que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Entonces, si ya estamos hablando de santidad y luego Santiago me dice que todo, si yo dejo de hacer lo bueno es pecado, entonces podemos entender que Dios mira el pecado de otra manera diferente a la que nosotros podemos ver y podemos entender. Porque nosotros llamamos pecado cuando cometemos errores, cuando cometemos falla o cuando ofendemos a alguien o hacemos errores en nuestra vida y decimos entonces nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Porque ha sido algo malo que hemos hecho. Pero Dios no solamente le llama pecado a lo malo, sino Dios dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno. Dios está hablando que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Muy diferente al concepto que nosotros tenemos. Ahora, nosotros tenemos que entender esta palabra. ¿Por qué? Porque es necesario para que no encontremos tropiezo en nuestro andar, en nuestro caminar, porque si no podemos confundirnos y podemos desalentarnos de la manera en que no podemos agradar a Dios, de la manera en que no podemos obedecer a Dios si nos vemos como pecadores. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, versículo 17, en la Reina Valera del 60, dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ok, acá Dios a través de su palabra nos está señalando a dos hombres, nos está señalando a Adán y nos está señalando a Jesús. Ahora, la escritura es clara. ¿Por qué la escritura tiene que ser clara de parte de Dios? Porque el evangelio es sencillo, porque el evangelio son para todo tipo de personas, porque no está basado en la inteligencia nuestra, sino en lo que Dios habla a nuestro espíritu. Entonces nosotros podamos entender. Ahora dice
que en Adán, dice que por la culpa de Adán, por la culpa de un hombre, reinó la muerte, entró el pecado. Pero por Jesucristo viene la vida, viene la abundancia de la gracia y de la justicia. ¿Para qué Dios nos da estos dos regalos de la abundancia de la gracia y el don de la justicia? Es para que nosotros podamos reinar en vida. Cuando nosotros entendemos que en Adán reinó la muerte, eso significa que nuestra vieja naturaleza no entiende las cosas de Dios y que en nuestra naturaleza de pecado es donde reina la muerte, es donde reina la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros revisamos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, 2 y 3, en donde vemos cómo Dios crea al hombre, pero también en donde vemos la desobediencia que Adán cometió en contra de Dios allá en el huerto del Edén. Y es allí que cuando Adán tenía la vida de Dios y conforme fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que no había nada negativo en Adán. Sin embargo, él después, a través de que es tentado, tanto Eva como Adán, ellos caen en desobediencia delante de Dios. Y al caer en desobediencia, entonces ellos mueren espiritualmente. Ahora, la palabra dice que Dios le dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que ellos comieran iban a morir. Ellos al comer, ellos murieron, pero no murieron físicamente, sino murieron espiritualmente. Cuando la Biblia habla de muerte, la Biblia no habla de que el hombre o la mujer dejan de existir, sino que el hombre o la mujer se separan de Dios, se separan de su creador. Entonces ellos se separaron de Dios, ellos murieron espiritualmente y comenzaron a vivir bajo los 5 sentidos. Entonces ellos desobedecen y es por eso que en Adán, que viene a ser la naturaleza de pecado, es donde, en esa naturaleza de pecado, es donde está la muerte. Pero luego Dios, a través de Jesucristo, viene y nos regala algo tremendo, algo maravilloso y algo precioso, que es la abundancia de la gracia y que es el don de la justicia. Ahora, estamos hablando de la justicia de Dios, no de tu justicia, no de mi justicia, sino de la justicia de Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos ver allí que solamente fueron 2 hombres. Uno, por lo que hizo Adán, nosotros estuvimos bajo la muerte, separación de Dios. Pero luego viene Jesucristo y por la abundancia de la gracia y por el don de la justicia, entonces nosotros podemos reinar en vida. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué culpa tuve yo si Adán pecó? Claro, ¿por qué? Porque cuando Dios crea al hombre, usted y yo no vivíamos, no existíamos. Pero el pecado de Adán, la alta traición que Adán cometió en contra de Dios, pues lamentablemente nosotros venimos de esa pareja y hemos heredado su pecado. Y ese pecado es que nos mató. Por eso la Escritura habla en el libro de Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en nuestro delito y en nuestro pecado. Pero porque nosotros no pecamos en la práctica, el que pecó fue Adán. Y por la culpa de Adán, contaminó y entró la muerte al mundo. Pero así como Adán trajo la muerte al mundo, la enfermedad, el desastre, el caos, también yo no hice nada bueno, ni tampoco hice mérito para que yo pueda reinar en vida, porque dice que por un hombre también nos ha sido dado la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quién fue ese hombre? Jesucristo. Entonces, si yo no tuve culpa en Adán, entonces yo tampoco no tengo nada de mérito para poder recibir la vida y poder reinar en vida
por medio de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, Amén. estamos viendo de que no es por nuestros méritos, sino que es por el mérito de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy en día a veces creemos y a veces nosotros queremos hacer obra, ¿para qué? Para que podamos recibir las bendiciones de Dios, tener mérito y poder de repente contribuir con la obra de Dios. Pero ninguno de nosotros podemos contribuir con nuestro comportamiento, con nuestros méritos, con nuestras habilidades, con nuestra santidad o con nuestra justicia. No, solamente es por Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Vamos a leerlo en dos versiones. Primero, en la versión de 1960, que dice así: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así es. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como creyentes, nosotros no podemos desechar la gracia de Dios. Porque ¿qué es la gracia? La gracia es todo lo que Dios hizo en Cristo para que usted y yo podamos estar unidos a Dios, poder recibir la vida de Dios y yo poder ser coheredero juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre le dio a Cristo toda su herencia y nosotros la compartimos con Él también por ser hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque somos la justicia de Dios, porque somos de parte de Dios, somos los privilegiados. Pero recuerde que dice que es por Él, no es por usted, no es por mí, no es porque yo lo merezco, no es porque yo lo he ganado, es porque Dios me lo regaló en Cristo. Y por medio de ese regalo, entonces yo hoy en día yo puedo reinar en este mundo. ¿Reinar sobre quién? Amén. Reinar sobre Satanás, reinar Amén. sobre el pecado, Amén. reinar sobre este mundo, reinar sobre las circunstancias, Amén. reinar sobre cualquier situación Amén. y problema que viene a atacarme o que viene Amén. en contra mía. Entonces yo puedo tener la victoria porque Dios me ha dado la victoria por Amén. lo que hizo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a seguir leyendo. Sí, Sí, leo de Gálatas. sí, sí. Ya. Gálatas 2, versículo 21. Ahora lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual, que dice así: no rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Así es. Si no fuera por el amor de Dios y yo quiero tratar de ser justo delante de Dios, si yo quiero ser santo delante de Dios, entonces en vano ha muerto Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo murió y yo dejo de lado lo que Él hizo para recibir la justicia de Dios, entonces eso significa que Jesús murió por la pura o murió en vano. Entonces más mérito tendría mi conducta, más mérito tendría mi comportamiento, más mérito tendría mis obras, mi justicia. Entonces yo podría reclamar a Dios que me entregue su justicia. Pero ningún hombre puede reclamar la justicia de Dios, solamente Dios que nos la regala a todos nosotros. Amén. Vamos a leer también ahí en Romano, en capítulo 5, en el verso 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 de la versión La Reina Valera de 1960. Dice así: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues. Esa palabra justificado significa que por medio de Jesucristo nosotros somos justos. Amén. Por lo que hizo Jesús, Dios me declara a mí justo. Por eso dice justificados por Dios tenemos paz. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento, no hay paz para los impíos, pero ya nosotros no somos pecadores, salvados por gracia. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo fallo, ¿qué es el pecado?
el pecado es errar o fallar al blanco. Pero si yo veo mis errores, yo veo mis fallas, entonces yo voy a decir, ya, entonces yo soy pecador. Y nosotros tenemos que entender por la palabra si soy pecador o soy justo, porque no puedo ser pecador y a la vez ser justo. Yo bien soy justo o bien soy pecador, bien soy la justicia de Dios o sigo en Adán, que estaba separado de Dios por el pecado. Entonces, por eso que hemos empezado con esta pregunta, porque nos vienen preguntando, hermanos, hermanas, de que si realmente cuando uno peca, entonces, ¿qué cosa es? ¿Por qué seguimos pecando si somos la justicia de Dios? Pero la respuesta está en la palabra. Amén. Amén. Entonces, es por eso que les damos los textos bíblicos, y si ustedes lo pueden escribir, lo pueden anotar, sería una gran cosa para que lo puedan seguir leyendo. Continúa con él. Bien, vamos a leer Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. ¿Qué dice la Reina Valera de 1960? Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Dice, mas el herido, dice, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros somos o fuimos curados. Esta palabra del profeta Isaías se escribió 750 años antes que viniera Jesús, pero sin embargo ya está profetizando de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir el ungido, de que iba a venir el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y dice que todo lo que nosotros, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones, dice que Él lo llevó. Fue Él, no fuimos nosotros, fue Él. Los méritos son de Él, la gloria es de Él, la honra es de Él. Nosotros nada bueno podíamos hacer sin Cristo. Por eso dice que Él, por su gracia, por la obra que hizo Jesús, es donde yo recibo salvación, es donde yo recibo sanidad, es donde yo recibo prosperidad, es donde yo recibo la paz de Dios. Es por Él, por su obra, no es por mi andar, no es por mi caminar, no es por mi comportamiento, no es porque yo soy bueno, sino es por la obra que Jesús hizo. Amén. Dice, seguimos en la misma Isaías 53, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En el versículo 12, dice así: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así es. ¿Quién llevó nuestros pecados? Jesús. Amén. ¿Quién llevó nuestras dolencias? Jesús. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Jesús. Jesús fue el que lo hizo todo. Por Él es que yo soy justo. Por Él es que yo soy santo. Por Él es que yo soy la justicia de Dios y puedo pararme rectamente delante de Dios, sin conciencia de pecado, sin inferioridad. Puedo pararme cara a cara rectamente delante de Dios porque tengo su justicia. Amén. Amén. Tengo su justicia. Entonces, vamos a continuar leyendo. Ya, Hebreos 8, capítulo 8, versículo 12, igual seguimos en la Reina Valera del 60, dice: porque será propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dice el Señor que Él nunca se va a acordar de su pecado. Él no se va a acordar de tu pecado, Él no se va a acordar de mi pecado. ¿Por qué?
porque Dios así lo ha dicho. Porque ahora Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Ahora nos ve que somos su justicia de Él. No somos la justicia de un gran personaje, de un gran congresista o de un gran artista. No, somos la justicia de Dios sin merecerlo. Y todo esto es solamente por creer en Él. No dice porque te portaste bien. No dice porque eres cristiano y porque te fuiste a la iglesia, no, sino dice que solamente es por creerle a Él, por creer. Todo es por la fe. No es porque yo doy diezmo, no es porque yo hago pacto, porque hay muchos lugares donde te piden dinero y quieres que haga pacto y quieres que des tu diezmo, si no te dicen que eres maldito agarrando Malaquías 3. No, no es por eso. Es por creer, es por fe. La gracia se recibe por medio de la fe. Por medio de la fe. Amén, hermano. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar leyendo. Isaías 64, en la Reina Valera del 60, dice así, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ese es en el 60. Ahora vamos a leerlo en la nueva traducción en lenguaje actual. Dice así, versículo 6, Isaías 64, versículo 6. Dice así, aún en nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Así es. Ahora, cuando el profeta Isaías está escribiendo esto, no está hablando de pecado, no está hablando de nuestro comportamiento que es un trapo de inmundicia delante de Dios, está hablando de nuestras mejores obras, de nuestra justicia, lo mejor que usted pueda hacer, lo mejor que yo pueda hacer, lo mejor que usted se pueda comportar, lo mejor que yo me pueda comportar, por mucho dinero que le entregue a la congregación donde voy, o porque doy mucho diezmo, o porque yo de repente me porto demasiadamente bueno. No dice que eso es un trapo de inmundicia. Eso lo ve Dios como algo impuro, como un trapo de inmundicia. En otra versión es un poco más fuerte, porque ya comienza a hablar acerca de las toallas higiénicas de una mujer cuando está menstruando. Entonces, así ve Dios lo mejor que nosotros podemos hacer. Por eso que si nosotros no estamos en Cristo, no podemos ser la justicia de Dios, no podemos ser realmente santos, porque Dios nos llama santo. Y nosotros podemos ver aún el apóstol Pablo cuando se dirige a la iglesia de Corintio, en donde estaban adulterando, en donde estaban con la madrastra y en donde se estaba cometiendo un montón de pecados. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo va a Corinto, le dice a vosotros, ustedes los santos. ¿Por qué? Porque no depende de tener una posición delante de Dios por las obras de nosotros, sino que la posición que tenemos en Cristo de ser de Dios, de ser justo, es por medio de Jesucristo, porque Él hizo la obra. Nosotros no hicimos nada. Por eso leímos Romanos 5:17, donde dice que por la abundancia de la gracia y por la justicia de Dios, entonces nosotros podemos reinar en este mundo. Y la única manera de reinar en este mundo solamente es por el poder y por el amor de Dios. Amén. Amén. Continuamos. Amén. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 12, en la Reina Valera del 60, dice así. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más Dios se va a acordar de su pecado, de mi pecado. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo llegó a la cruz del Calvario, Jesucristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahí no entra mi obra y yo pueda decir, no, mis obras son buenas, entonces
merezco que Dios me perdone mis pecados. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Jesús hace la obra en la cruz, eso fue hace más de 2000 años. Y hace más de 2000 años, nosotros y los que escuchan no tienen ni siquiera 150 años. ¿O hay alguien aquí que tiene 150 años? No, ¿verdad? Nadie tiene 150 años, menos vamos a tener más de 2000 años. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo que todo estaba terminado y que los pecados estaban perdonados. Y si los pecados de nosotros estaban perdonados hace 2000 años, entonces significa que los pecados futuros nuestros, porque nuestros pecados eran futuros, porque nosotros no habíamos nacido, o sea, nosotros hemos pecado, Jesús murió hace 2000 años, entonces en el futuro que nosotros hemos nacido, Jesús dijo, tus pecados del futuro son perdonados. Amén. Entonces nosotros no podemos decir, que porque pecamos, entonces ya no somos santos. Somos santos porque ahí Dios nos ha colocado, sin mirar tu mérito, sin mirar tu comportamiento, solo la obra de Jesús. Amén. Bien, bien. Leemos ahora Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Capítulo 1. Capítulo 1, Colosenses. Bien, vamos a leer. Dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Así es. Aleluya. Todo lo que nosotros habíamos hecho, todo lo que nosotros habíamos cometido, estaba escrito en un acta. Pero cuando viene Jesús al morir en la cruz, realmente anula ese acta donde estaba escrito todo lo malo que habíamos hecho y luego dice que Él lo saca, lo derriba, lo anula, lo destruye. ¿Para qué? Para que no haya nada quien pueda acusarte. Amén. Para que no haya nadie quien pueda señalarte. Para que no haya nadie que diga, esa hermana es así, es acá, porque a veces la familia, cuando nos ven que nos convertimos al evangelio, a veces nos dicen, no, pero ese es un malcriado, a veces es un pecador. Entonces lo que nosotros tenemos que decirle es, bueno, ese era el viejo hombre, eso era la vieja mujer, esa era tu vieja mamá, ese era tu viejo papá, pero ellos ya murieron. Ahora yo soy una nueva criatura y ahora yo soy la justicia de Dios y esa vieja mujer ya está enterrada, ya está sepultada y se ha quedado ahí. Pero ahora yo soy una nueva criatura y tengo la vida de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender por la palabra. Continuamos. Bien, ahora vamos a Romanos 6, versículo 3 y 7. En la Nueva Traducción Viviente vamos a leer. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Así es. Para que el pecado quede anulado en nosotros, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros, para que el pecado ya no nos obligue a pecar. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue crucificado, fue muerto, fue sepultado y fue resucitado, todo lo que Cristo hizo, esta escritura nos dice que nosotros también lo hemos hecho en Cristo Jesús. ¿Cómo así?
Cristo es nuestro representante. Cristo es nuestra propiciación. Cristo tomó mi lugar y yo, así como murió Cristo, así también yo morí como Cristo. Pero como Cristo resucitó y venció la muerte, el pecado y al diablo y al mundo, yo también tengo el poder de Cristo de poder vivir en una vida nueva, vivir como Cristo vivió, como Cristo andó, como Cristo obedeció al Padre. Es cierto que tenemos ciertos errores, pero esos errores o esas fallas o esos pecados no son de la creación nueva, no son del hombre real, que es espíritu, sino es a través de nuestra alma. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el apóstol Pablo habla de un hombre exterior y habla de un hombre interior, pero que el hombre interior, el hombre espiritual, se goza en las cosas de Dios, se deleita en las cosas de Dios, ama a Dios, quiere obedecer la palabra, quiere estar en paz con todo, quiere predicar el evangelio, anunciar el amor de Dios, dar a conocer el corazón de Dios, porque ese es el hombre espiritual que está unido al Espíritu de Dios y él quiere gritar y decir: Cristo te ama, Cristo murió en la cruz por ti, ya el pecado no es problema, ya el pecado no te puede separar de Dios, porque Cristo pagó por el precio de tu pecado y ahora tienes libertad de unirte a Dios. Amén. Muy bien, hermano. Amén. Vamos a dejarlo allí por el Y tiempo. el próximo sábado continuamos. El próximo sábado continuamos con esta serie y ahora vamos Pero a... hay una pregunta, estás olvidando la pregunta. Ah, sí. Hay una pregunta que Sí, tiene que contestar. Sí, sí, lo que queremos preguntar es, esta enseñanza es muy importante, pero mi pregunta es, ¿el cristiano es un pecador salvado por gracia o el cristiano es santo delante de Dios? ¿Qué opinan ustedes? A ver. Si la pregunta es si el cristiano porque peca es pecador o el cristiano es pecador salvado por gracia. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice el hermano Martín? A ver, voy a... A ver, ¿qué dice? No sé si puede conectar su audífono, hermano Martín. ¿Puede repetir la pregunta, hermana? Sí. Preguntaba si el cristiano... ¿Es un pecador salvado por gracia? ¿Es pecador salvado por gracia o el cristiano es santo? Por gracia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escucha, pastor? Sí, sí, te escucho. Es salvado por gracia. Pecador salvado por gracia. Ya, la segunda pregunta. Ok. El cristiano, en otras palabras, ¿el pecador es pecador porque peca o peca porque es pecador? ¿Cómo? Según la palabra. ¿Cómo es, pastor? Sí. ¿El pecador es pecador porque peca o peca porque es pecador? Es un trabalenguas. Parece trabalenguas, pero no es. Más bien, esa pregunta va a ser respondida en el siguiente sábado, para que ustedes piensen toda esa semana. Peca porque de por sí es pecador. Ya. O peca, o es pecador porque peca. No, es la segunda. Muy bien, entonces vamos ¿La respuesta? Sí, vamos a estar continuando con esta enseñanza y es muy importante, ¿no? Pero recuerden que la palabra de Dios nos está enseñando que todos son por los méritos de Jesús, por eso es importante estar en Cristo. Yo fuera de Amén. Cristo, estoy en Adán y en Adán
yo estoy muerto. ¿Por qué? Porque Adán murió cuando desobedeció y traicionó a Dios. Y si yo estoy en Adán, Porque es pecador. Adán es la naturaleza de muerte. Amén. Amén. Pero Cristo es la naturaleza de vida. Por eso es que necesitamos estar en ello. En Amén. Cristo. Ujú. Amén. Amén. Así que estamos saliendo en el ministerio. Amados hermanos, ¿me quería escucha? decirles, Sí. sí, le escuchamos, hermana Katy. Quería comunicarles dos cosas. Yo, a ver, Díganme, hermana. Es una respuesta que la vamos a decir la próxima semana, pero quería decirle dos anuncios. Primero es que estamos saliendo en nuestro ministerio SC, Ministerio Seclen, estamos saliendo en el Facebook. Ahí pueden entrar en S de Susi, C de casa, SC, CS, Seclen Ministerios, en el Facebook. Hay bastantes, hemos puesto bastantes prédicas para que ustedes puedan escucharlas. Y también en el YouTube. Otro comunicado es que pronto se va a abrir una escuela de sanidad. Amén. Por favor, necesito que vamos a mandar el link a ustedes y ustedes pueden reenviar este link a todos los que quieran y deben y puedan escuchar cómo recibir sanidad. Cualquiera, sea católico, sea una monja, un monje, sea una persona que de repente nunca ha escuchado, toda persona que necesite. Y no tiene que, va a ser por vía Zoom también, para que puedan escuchar y recibir su sanidad. Vayan donde todo tipo de personas que tengan alguna dolencia y para que sean bendecidos, ¿no? Y sanados, eso es lo que se quiere. Amén. Entonces, esos son los anuncios. Pronto se va a terminar la transmisión, así es que gracias por haber entrado a nosotros. Están, como les dije, son enseñanzas libres de cada sábado, esta vez a las 8 de la noche. Ustedes pueden reenviar el link que les enviamos a ustedes a otros. Pueden hacerlo, tienen toda la libertad. Amén. Y gracias por su tiempo. Y como les dije, son los anuncios. No se olviden entrar a Facebook, CS, Seclen Ministerios, y pronto, como les dije, en el Zoom de Escuela de Sanidad para toda persona que necesite recibir un milagro de Dios en cuanto a sanidad. Amén. Entonces, gracias. Nos despedimos y nos vemos. Gracias, hermano Martín. Gracias, Katiuska. Saludos para Pucallpa. Amamos Pucallpa. Y pronto nos vemos. Gracias, hermana Nancy, David, hermana Neche. Gracias por entrar. Nos vemos hasta la otra semana. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Bendecidos. Nos vemos. Bendecidos. bendiciones. Bendiciones, mi hermana.